Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos y alumnas. Deseo estén bien. En este momento estoy probando sonido. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí, Muy buenas licenciada. tardes, licenciada. Buenas tardes, Lick, sí la escuchamos. Se le escucha. Oh, excelente, compañeros. De pronto tal vez van a escuchar un fondo con música, pero es debido a que haya una actividad al lado donde me encuentro. Entonces, eso sí, pues no lo he podido evitar, pero si lo escuchan es por eso, ¿verdad? Bueno, compañeros, vamos a retomar el tema que habíamos visto ayer, ¿verdad? ¿Se recuerdan que nos habíamos quedado en los tipos de prevención de la delincuencia? Estábamos hablando un poco sobre que existe prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Habíamos puesto un ejemplo de qué era la prevención primaria. De esa cuenta estábamos hablando que la prevención primaria es una de las prevenciones más importantes de análisis de la criminología porque nos ayuda a prevenir el delito, nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a realizar acciones ad hoc según la situación de cada municipio y cada departamento y según el nivel delictivo que se realice o la dinámica, ¿verdad?, de cada municipio y departamento. Indicamos nosotros que la prevención primaria pues se dirige principalmente a los ciudadanos en este caso. ¿Por qué a los ciudadanos? Porque recuérdense que todavía no existe la comisión de un delito. Entonces, una vez no exista, no podemos hablar nosotros de un delincuente, no podemos hablar de que exista una víctima, no podemos hablar de que existen derechos vulnerados. Lo que busca la prevención primaria es precisamente evitar que los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal sean vulnerados. De esa cuenta es bastante importante poner énfasis en las acciones de la prevención primaria. Seguidamente, en la prevención primaria tenemos la prevención secundaria, así como lo ven ustedes acá en la imagen, ¿verdad? Recordándoles un poco lo que estábamos tratando ayer. Y dentro de la prevención secundaria, pues comentábamos que esta va dirigida a los delincuentes potenciales, ¿verdad? Aquí sí, ya no estamos hablando del ciudadano, ya no estamos hablando del contribuyente, ¿verdad? Estamos hablando ya del delincuente. ¿Por qué hablo del ciudadano y del contribuyente? Porque recordarán que dentro de los bienes jurídicos tutelados, ¿verdad?, también existen delitos en contra del patrimonio o en contra de la fiscalización tributaria. Entonces, ahora tenemos que ampliar nuestros panoramas de quiénes son delincuentes también. En la prevención secundaria, como les indicaba,
¿verdad? Aquí sí ya estamos hablando de aquellos delincuentes en potencia o porque ya se ha cometido un ilícito penal. Entonces, dentro dentro de este nivel, ¿verdad? Estamos acá, les comparto la diapositiva de ayer para que ustedes recuerden. Después de la prevención secundaria está la prevención terciaria. La prevención terciaria pues ya propiamente va dirigida a los reincidentes o a los delincuentes habituales o a los delincuentes intensivos, ¿verdad? ¿Por qué decimos que a los delincuentes? Porque acá, después de la prevención secundaria ya fueron todas las fases del proceso penal, ya existió una sentencia y de esta sentencia ya se declaró a la persona como delincuente porque ya ha cometido un ilícito penal. Entonces acá, ¿verdad? En la prevención terciaria ya se refiere ya va dirigida a aquellas personas que han cometido ilícitos penales y ya fueron declarados en sentencia firme sin recurso alguno, ¿verdad? O sea, ya se interpusieron todos los recursos y se denegaron a sí mismo, entonces, por ello es que ya se denomina como una prevención terciaria. Al momento ya de definirlos como tal, ¿sí? Volvemos a esta imagen en la cual nos indica que la prevención secundaria, cuando hablemos de ella, se va a referir precisamente, la voy a ampliar un poco, ¿sí? Se va a referir a toda aquella prevención que hace el reconocimiento temprano, ojo, de las circunstancias criminalizadas o a la influencia de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos del asesoramiento preventivo de las embarazadas que pretenden abortar. Recuerden ustedes que en Guatemala existe un delito pues bastante discutido, ¿verdad? Que es el aborto. Cuando hablamos nosotros del aborto, es un poco difícil porque existen pues muchas opiniones diversas. Pero para evitar estas situaciones también se trabaja con una prevención secundaria. Compañeros, en cuanto al aborto, ¿ustedes sabían que existe un delito de aborto en Guatemala o que es penalizado o criminalizado el aborto que no está con cierta justificación bajo ciertas circunstancias? ¿Han escuchado al respecto de ello? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciada. ¿Qué han escuchado ustedes respecto a este tema polémico del aborto? ¿Y qué opinan ustedes al respecto? Les comento porque es un tema muy polémico, ¿verdad? Existen muchas personas a favor, existen muchas personas en contra. Se piensa que es un tema que está abordado bajo el tema del feminismo o que solamente las feministas extremas están a favor del propio aborto, aunque no es así, ¿verdad? Se cree erróneamente esta teoría, pero erróneamente porque no todos los grupos de feministas están a favor del aborto. Entonces, quisiera conocer su opinión al respecto. Voy a abrir micrófonos y vamos a, por favor, aportar sus ideas, comentarios. Todos respetamos las ideas de cada quien. Acá, pues, también tenemos que tener madurez profesional para escuchar, ¿verdad? Las ideas de ustedes. Así que, por favor, voy a aperturar micrófono y voy a esperar sus participaciones. Pueden levantar la manita o pueden escribir en el chat. Licenciada, muy buena tarde. Mi opinión en relación al aborto es de que si eso, algunos lo justifican porque quieren abortar, porque el bebé es producto de una violación, pero realmente yo considero de que no debería de ser un motivo para la cual una mujer decida abortar, sino que el país debería de tratar de ver una política para evitar las violaciones, ¿verdad? Ahora, en el caso de los abortos terapéuticos, pues
está establecido de que realmente tienen que cumplir ciertos aspectos que son bien puntuales para que se pueda llevar a cabo. Solamente, licenciada. Ok, excelente compañera. Vamos a ver otras participaciones. Acá tenemos manos levantadas en este momento. Avi Cojulum, cuéntenos, ¿qué opina usted al respecto del aborto en Guatemala? Buenas tardes, licenciada. Pues yo, desde mi punto de vista, estoy a favor del aborto porque en realidad hay muchas personas que no nacen para ser madres y lastimosamente, independientemente que tal vez no tengan una economía estable para poder darle un niño, a veces pues los abandonan, ¿verdad? Entonces a la larga se traen a un niño a sufrir al mundo, entonces yo creo que no se lo merecen los niños también. Desde ese punto estoy a favor, al igual que a favor del mal momento que sea por violación, pues porque no es justo que traer de igual manera a un niño que uno. Ok, excelente. Muchas gracias, Avi, por su A veces no quiso o no quería en ese momento, ¿verdad? Sí, pudiera ser, ¿verdad? Que no quiso o no quería en ese momento. Agner Josué Enríquez, coménteme, ¿qué opina usted acerca del aborto? Ok, licenciada, o sea, siento que desde mi punto de vista estoy entre a favor y en contra. ¿Por qué a favor? Porque hoy en día tiende a que hay muchas violaciones y como dice la compañera, debería existir una política que vaya eliminando las violaciones, pero siento que eso nunca se va a eliminar. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que póngale que en la misma familia existen violaciones de que el padrastro violó a la hijastra, entre otras opciones, ¿verdad? Entonces, y estoy también en contra porque hay muchas veces que hablemos la realidad, que muchas personas por falta de irresponsabilidad tienden Exacto. a que queden embarazadas las mujeres, entonces siento que ahí no debería estar como que a favor del aborto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron por su, digámoslo así, su calentura, ¿verdad? Entonces, sí siento que debería de haber más educación sexual. ¿Por qué? Porque yo, bueno, yo conozco en algunas aldeas donde escuelas no brindan esta educación sexual, entonces siento que debería haber un poco más de educación sexual en las escuelas, ¿verdad? Solamente licenciado. Perfecto, Agner. Agner, muchas gracias. Byron Fuentes, coméntenos cuál es su opinión respecto al aborto. Muy buenas tardes a todos. Pues la verdad, yo no es que esté a favor del aborto. Sí entiendo el punto, como dicen los compañeros, acerca de las violaciones, pero considero que esta no sería una solución. Como decía el compañero, realmente las violaciones tenemos que empezar primero porque puede haber una seguridad y un cumplimiento de las leyes en Guatemala para que cuando exista una denuncia y puedan atrapar a las personas y es un largo proceso, ¿verdad? Que puede hacerse porque yo había escuchado un tiempo de que querían legalizar el aborto derivado de las violaciones, pero con eso mi punto de vista no es que se van a erradicar las violaciones, sino simplemente es como que, sí, la violaron y aborta y la violaron y los violadores lo único que lo miran como un proceso sencillo, lo hago, no pasa a mayores, ella puede abortar y listo, ¿verdad? Pero por eso no estoy a favor del aborto. Lo otro, cuando se hablaba de un aborto terapéutico, sí he visto casos y he conocido a personas que han tenido que hacerlo y ha sido muy duro. Y he conocido otras personas que, la verdad, pues el último caso es una amistad. Ella tuvo trillizos y el médico le dijo en su momento, mire, somos uno de ellos, tiene que sacrificarlo usted para que vivan los otros dos. Y su sentimiento, el amor de madre, le dijo que no y que ella iba a tratar de tener a los tres. Gracias a Dios, pues tuvo a los tres. Sí es cierto, sí están todavía evaluándolos y todo eso, porque sí fue un embarazo de alto riesgo, pero considero yo que no estaría a favor, porque sí siento que es decisión a la hora, como decía el otro compañero, de que por situaciones
de un momento de pasión, si queremos verlo así, y luego Exacto. tomar la decisión, ah, bueno, voy a abortar solo porque yo ahorita no me siento preparado para ser mamá. Y creo que en ningún momento nadie está preparado para ser padre, sino el tiempo con el bebé o el niño, al momento que son padres, se va haciendo uno padre, ¿verdad? Es mi punto de vista. Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? No existe, o sea, puede existir un camino y una formación previa para ser padres, pero en su totalidad considero que no, es difícil, ¿verdad? Tratar de abarcar todas las aptitudes que se necesitan para ser padre. No es imposible, evidentemente, ¿verdad? Pero eso se logra ya conforme una madurez y conforme pues una formación adecuada. Muchas gracias por su participación, Patricia, y después Mayra, por favor. Buenas tardes, licenciada. Yo considero que hay muchas circunstancias que pueden llevar a una mujer a decidir interrumpir su embarazo, ya sea por una violación o porque simplemente no desea ser madre. Y yo considero que es un tema muy amplio y que el aborto, sí debería haber acceso al aborto, pero también debería ser la última ratio. Es decir, antes de, por ejemplo, llevar a alguien a hacer un aborto, debería haber educación sexual, porque muchas veces estigmatizamos a las mujeres que por fáciles, que como vulgarmente se dice, por calenturientas, abren las piernas, pero la sociedad no se da cuenta que el hombre se puede ir y no hacerse responsable, pero realmente quien lleva el mayor peso en la maternidad es la mujer y no el hombre. Pero como les digo, debería ser la última ratio porque de primero debería haber acceso a la salud, debería haber educación sexual y una serie de garantías antes de llegar al aborto y sobre todo regular en qué momento se puede realizar, porque no se va a realizar a los 6 meses de embarazo, sino que tiene que haber una estipulación del tiempo adecuado en el que debería llevarse. Claro, muchas gracias, Patricia. Realmente, miren, todas sus aportaciones, ¿verdad? Y comentarios son importantes. Es un tema, como les indiqué, polémico, difícil. Si actualmente todavía no se han podido tomar decisiones, ¿verdad? Por lo polémico que es. Entonces, muchas de sus ideas son válidas, ¿verdad? Mayra y después David. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Mayra. Fíjese que todos nos inclinamos a lo que es el aborto terapéutico, pero según el Código Penal, en el artículo 137, dice de que debe ser el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer previo a diagnóstico favorable de por lo menos otro médico. Yo no soy partidaria del aborto bajo ningún punto de vista, sea violación o lo que sea, porque si una mujer no lo puede tener, hay otra persona u otro matrimonio que sí está deseoso de tener ese bebé. Pero ya lo tenemos todo tipificado aquí en el Código Penal desde el 133 hasta el 140. Ese es un tema bastante controversial, pero yo creo que todos tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Hay personas que no han sido deseadas y son personas que han sido sobresalientes en el mundo, pues. Entonces yo sí no soy partidaria de eso, bajo ningún punto de vista, aunque esté tipificado en el artículo 137 específicamente el aborto terapéutico. Nada más, licenciada. Muchas gracias, Mayra. También nos ha aportado ideas importantes. José Morales y Gerson Mauricio. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, José. Yo creo que sí, el aborto debería ser regulado en nuestro país. La verdad es que son demasiados los casos de violación y lamentablemente la ley en Guatemala no se aplica como tal, se debería aplicar para que los violadores ya no hagan lo mismo. Aquí al contrario, ellos hacen lo que quieren y es un pueblo sin ley. Entonces no podemos castigar a una niña de 12 años que ha sido violada, que porque otros quisieran tener familia, a que ella tenga un hijo a esa edad, porque esa niña debería estar estudiando, debería estar haciendo cosas de niña,
no ser madre a tan temprana edad. Entonces yo creo que en realidad en Guatemala el aborto sí es necesario porque, como le digo, es un pueblo sin ley, no hay quien regule nada. Aquí es sálvese el que pueda, licenciado. Se le fue el audio, licenciada. Gerson, por favor, su participación y vamos a entrar a leer algunos comentarios y vamos a entrar ya comentándoles a ustedes ya temas dentro del Código Penal y qué es lo que nuestro ordenamiento jurídico y ciertas acciones se han tomado respecto al aborto. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi inquietud es esta. Según el Código Penal, pues obviamente se establece en el artículo 137 el aborto terapéutico, ¿verdad? Pero si lo contemplamos también viendo las otras leyes, y por ejemplo la ley contra el femicidio y otras formas de violencia, pues ahí se establece todo lo que es el tipo de violencia sexual. En algún momento, en algún caso que fuera índole de, no sé, algún tipo de violación y se diera no sé, el embarazo, se podría en algún punto encuadrar o utilizar estas leyes para que se pueda practicar el aborto terapéutico. Muchas gracias. Disculpen, no sé si José falta todavía dar su aportación o si dejó levantada la manita. Sí, ok. Hay que Ya. levantar, licenciada, perdón. Vaya, está bien, José, muchas gracias. Bueno, fíjense que dentro de los mensajes, ¿verdad? Tenemos también aportaciones porque hay compañeritos que no pueden aperturar su micrófono. Entonces Marlon dice, estoy en contra ya que en cualquier nivel puede ser justificado para justificar el procedimiento y sería bajo ese tipo de delitos, violación, aún no sea ese delito. También nos dice Moto G8, ¿verdad? Que no sé quién sería. Para eso debería haber una responsabilidad sexual de ambas partes, pero si no se cuidan, pasa eso. Y la salida más fácil a una irresponsabilidad es el aborto. En Argentina se legalizó el aborto. Vamos a ver. Se fue un poquito acá. Ya arreglé realmente. Haciendo exposiciones, dice Byron, si es por la irresponsabilidad, la poca educación y conocimiento de temas, estoy en contra del aborto. Hay tantos métodos para evitar una situación no deseada, haciendo excepciones como una violación o cuando la vida de la madre está en riesgo por alguna enfermedad o accidente. Karen indica, en lugar de abortos debería de ser gratuito los métodos anticonceptivos y dar a los niños y niñas más información sobre eso. El aborto sería una excepción. Jasmine indica, también debería de haber una buena educación sexual. Madeline comenta, realmente hablan que los que pueden adoptar a los niños, pero realmente en Guatemala no hay muchas adopciones. Hay miles de niños en orfanatos y no viven una buena vida y el Estado no los protege como debe ser en un país tercermundista donde miles de niños llegan de bebés y se van de ahí a los 18 años. Marlon indica, estoy en contra, ya que en cualquier nivel puede ser justificado para justificar el procedimiento, sería bajo ese tipo de delitos de violación, aún no sea este el delito. Y bueno, creo que tenemos bastantes aportaciones con referencia a este tema, compañeros. Uno que no pude leer completamente, pero ya lo encontré, dice, para eso debería de haber una responsabilidad sexual de ambas partes, pero si no se cuidan, pasa eso, refiriéndose al aborto, y la salida más fácil a una irresponsabilidad es el aborto. En Argentina se legalizó el aborto y se dispararon los abortos, y como allá no se puede revictimizar, la mujer puede llegar y decir, me violaron sin haber sucedido tal acto y no les pueden preguntar por qué es revictimizar a las mujeres.
Para los que son por violación sí deberían de aplicar porque hay muchas madres que luego los abortan porque no soportan el hecho de tener un hijo a base de un aborto. Bueno, voy a leer ya los últimos comentarios porque son demasiados. Muchas veces las mujeres, o bueno, no todos dicen que no están de acuerdo con el aborto, pero muchas veces hablan porque no han estado en ese punto como para dar esa opinión. Creo que deberían de analizar a las mujeres que han sido violadas y ver cuál es su punto de vista. Excelente, Álvaro, me parece muy bien. Recuerden también la pobreza por tener tanto niño explotado. Para eso a veces los utilizan para trabajo y explotación. Wendy comenta, para mí no es justo que si otros no lo pueden tener y yo los voy a tener porque sí y porque los otros quieren tener bebés. Si es una violación debe de ser decisión de la mujer. No hay derecho de obligar a una mujer a recordar lo que sucedió. Niños que necesitan ser adoptados, hay muchos en la calle. Bueno, realmente hay bastantes aportaciones de ustedes. Muchas gracias por sus comentarios, ¿verdad? Varias de estas aportaciones, pues sí, definitivamente son válidas, compañeros, porque como les indicaba, este tema es bastante polémico, ¿verdad? Y no solamente, imagínense, nosotros somos 218 participantes en esta aula virtual, pero representamos las opiniones de muchas familias, de muchos sectores, posiblemente de algunos departamentos, posiblemente de algunas zonas de la ciudad capital. Y en esta línea de opiniones, comentarios, tenemos varios comentarios válidos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la criminalística? La criminalística viene a tomar un tema tan polémico como el aborto. Viene a hacer mesas técnicas de los diferentes sectores, sector de justicia, sector de salud, sector de niñez, y se empiezan a hacer, ¿verdad? Ya cuestionamientos dirigidos. Dentro de estos cuestionamientos se empiezan a tomar, ¿verdad? Las observaciones y comentarios de cada sector en cuanto a un tema en específico. En el caso de nosotros, pues es el aborto. De esa cuenta, empiezan los sectores a emitir opiniones. Por ejemplo, en el caso de la educación, las escuelas, ¿qué datos estadísticos tenemos de niñas embarazadas, menores de 18 años, menores de 15 años, menores de 14 años? ¿Quiénes serían las personas que denuncian los abusos sexuales? ¿Quiénes, según un nivel escolar, encuentran niñas que han sido abusadas sexualmente y resultaron embarazadas? ¿Y cuántas de esas niñas han sido abusadas por sus familiares, verdad? Precisamente cuando hablamos nosotros del aborto, se toca el tema polémico de que algunos son por violación, algunos son por irresponsabilidad sexual, como bien lo mencionaban ustedes. Algunos porque han sido por momentos de pasión, como también comentaban ustedes. Otros han sido tal vez entre ya familias formadas, pero que no están, a pesar de ser familia o de ser parejas, ¿verdad? Formales, no están preparados para tener hijos. Y podemos empezar a checar un montón de listados que podríamos encontrar de estas situaciones. Nuestro ordenamiento jurídico, como ustedes bien saben, protege como un derecho humano la vida. ¿Verdad? Recordarán ustedes el famoso artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y entonces estamos ante los bienes jurídicos tutelados. Y estamos viendo que el Estado de Guatemala tiene la obligación de proteger la vida. ¿Y desde cuándo se reconoce a un ser humano? Pues recordarán la famosa teoría de la concepción, ¿verdad? Que desde el momento de la concepción
el Estado pues debe de proteger la vida de la persona humana. De esa cuenta, por eso es de que en muchos casos no está aprobado el aborto, porque nuestro ordenamiento jurídico está diseñado para proteger en su totalidad la vida desde su concepción. Pero como bien mencionan ustedes, empezamos a ver ya posteriormente un sinfín de actores de los cuales tenemos que ver los derechos también, ¿verdad? Porque vemos nosotros el derecho del que está concebido, vemos el derecho de las mujeres a no tener que dar a luz, ¿verdad?, el producto de una violación. Podríamos ver inclusive el derecho de un padre, ¿verdad?, que sí, de pronto tiene su pareja, quiere tener hijos, pero su esposa no quiere, ella quiere abortar, ¿verdad? También eso lo es la criminología. Y podríamos ver pues otros panoramas, ¿verdad? Que de pronto tal vez ni siquiera es la pareja la que quiere el esposo, de pronto puede ser la familia, puede ser el entorno familiar el que quiere que una pareja tenga hijos y de pronto ellos no quieren tener hijos. Y así vamos a empezar a ver los derechos de cada uno, cómo sopesar correctamente y cómo analizar objetivamente, cómo actuar en cuanto a la valorización de derechos de todos, ¿verdad? Porque la un nonato tiene derechos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La madre, como bien decían ustedes, también tiene derecho como mujer a que su desarrollo pleno pues no sea limitado. El padre también posiblemente pues tiene derechos a ejercer su paternidad y a exigir o solicitar que se le dé vida a su hijo. La familia de los padres de cierta forma podrían tener derechos a querer que su nieto, su sobrino nazca a la vida. De esa cuenta, ¿verdad? Podemos ver. Y la criminología, ¿en qué se va a enfocar? Se va a enfocar por qué, ¿verdad? Se da el aborto. ¿Qué acciones se pueden dar para evitar el aborto? Dentro del por qué se da el aborto, podríamos, bueno, ya enlistamos varias, ¿verdad? Que se puede dar por violación, se puede dar por un aborto terapéutico, se puede dar por una simple decisión de la madre. Y después se hace, pues, el análisis legal y posteriormente, dependiendo del nivel de prevención que nosotros nos enfoquemos, ya veremos las acciones a nivel primaria, como bien decían ustedes, enfocarnos en la educación sexual. Obviamente, compañeros, tampoco podemos indicar que en estos tiempos la educación sexual sea algo pues más restringido que antes, ¿verdad? Porque la mayoría está recibiendo en un gran bloque, pues, educación sexual, o tiene medios para poder informarse, poder investigar. Obviamente, lo que sí ha sido difícil es que muchas personas no tienen una educación sexual correcta y pareciera que los medios de comunicación, contrario a venir a ayudar a la información, vienen a desinformar y a deformar los pensamientos de las personas, porque vienen a proliferar más lo que es la pornografía, lo que son las malas prácticas sexuales, lo que es la pornografía infantil, ¿verdad? A influir en la trata de personas, que ya vimos ese tipo de delitos, y con esto pues venimos a deformar ciertos pensamientos, ciertas acciones que vienen a tener una incidencia negativa dentro de la sociedad. De esa cuenta también tenemos, la criminología empieza a ver esas situaciones.
¿verdad? Toma en cuenta, como les comentaba, el tema de la educación sexual, que es necesario reformar esa educación sexual, no solamente en los niños, sino que también en los padres, también dentro de la familia, empieza a ver que los adultos también tienen que ser reeducados sexualmente, ¿verdad? Que se tienen que reforzar esos valores de familia, porque al momento de referirnos a una violación, recordemos que generalmente, ¿verdad? Generalmente a veces las violaciones se dan por personas allegadas a los menores o por personas pues, cercanas, ¿verdad? Como posiblemente los padres, los tíos o cualquier otro familiar cercano. Y ya propiamente analizar, ¿verdad? ¿Qué pensamientos o qué situaciones conllevan a una persona adulta, a un niño, a realizar una violación? Eso pues requiere más análisis, requiere más investigación, porque nosotros en ocasiones pensamos que solo las personas adultas violan a los niños, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes ha escuchado algún caso en el cual a veces dentro de los niños, propios niños, recordemos, un niño dentro de nuestro ordenamiento jurídico es aquel menor de 13 años, ¿verdad? Que puede violentar a otro niño también o a otra niña. De pronto tal vez, ¿verdad? No va, de pronto tal vez no la va a premiar, ¿verdad? O sea, no se va a ejercer o no la va a embarazar. Hay casos muy raros en los que sí ha sucedido y son impactantes porque ¿cómo sancionar a uno y a otro, verdad? Yo he estado en casos en los cuales, pues, lamentablemente sí ha sucedido de que niños han abusado de otros niños. También ha sucedido de que es por la formación o entorno, ¿verdad? Pornográfico en el que se encuentran, debido a que muchos medios de comunicación también no están limitados en cuanto a lo que publican o a lo que difunden, y muchos padres de familia pues lamentablemente tampoco están preocupados en ver la formación de sus hijos. Entonces el tema de la violación ha sido tan dramático, ¿verdad? Que se ha dado entre personas adultas y entre niños también. Y es todavía lamentable, ¿verdad? Cuando existe pues ya este tipo de violación y las mujeres quedan embarazadas, pero son niñas, ¿verdad? Cuando han sido niñas o cuando ya son adolescentes que no saben qué hacer. Hemos escuchado de niñas que de pronto han tratado de abortar en baños y se han desmayado porque les ha dado tanto miedo conversar sobre esta situación con sus papás, que el miedo ha podido más y han puesto en riesgo sus propias vidas y las vidas, por supuesto, pues de sus bebés, ¿verdad? Nosotros le mencionamos bebés, legalmente pues es un nonato. Si ya lo vemos a nivel médico, podría ser un bebé en formación, pero estos casos suceden, compañeros, ¿verdad? Al momento de nosotros hablar del aborto desde un enfoque criminológico, tenemos que ver muchos temas importantes, se abordan, como les indicaba, muchos sectores, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Lamentablemente estos análisis no han llegado a una culminación real. Y les digo lamentablemente porque recuérdense que tomar las decisiones correctas, ¿verdad? En cuanto a este tema, no las hemos visto en su claridad, porque si no, estuvieran ya dentro de las normativas que nosotros vemos. Cuando nosotros como abogados, como profesionales del derecho, hablamos del aborto, pues se nos enseña de una forma básica, ¿verdad? Que sencillamente es la muerte de un producto de la concepción, y se nos indica que es en cualquier momento de la preñez
únicamente. No se nos enseña a hacer como este análisis integral, cómo a ponernos del lado de la víctima, cómo a ponernos en un enfoque con el victimario, cómo a ponernos también, ¿verdad? Desde el enfoque del ordenamiento jurídico, de la protección a la vida. Sí, pero ese enfoque es el que nosotros buscamos ya propiamente con la criminología. Entonces, ¿qué les voy a solicitar a ustedes? Que tengamos claridad qué es el aborto, ¿verdad? Como su tarea en casa, les voy a dejar que por favor me lean el artículo 133 de su Código Penal, el artículo 135, el artículo 136, 137, 138 y 140. Son bastantes, bueno, son pocos artículos los que les dejo de tarea para que ustedes puedan tener una claridad legal de lo que es el aborto. Por favor, ahí hasta el momento a veces entramos a estos temas o les piden a los profesionales del derecho que emitan opiniones y he visto en algunos lugares y en algunas mesas técnicas que no se tiene ni siquiera la noción de legal de qué es el aborto. Entonces sí necesitamos conocer cuál es el concepto que le da la ley penal al aborto, que existe un aborto procurado, que existe un aborto con o sin consentimiento, que existe un aborto calificado, un aborto terapéutico, un aborto preterintencional, ¿verdad? Que también se puede dar otros elementos o variaciones como la tentativa y aborto culposo. También una grabación específica en cuanto al aborto. Entonces, de esa cuenta, compañeros y compañeras, dejándoles ya esta tarea, finalizamos la clase de hoy. Cuando ella me avisa, entonces Muchas gracias, ¿verdad? Por su atención. El tiempo nos va bastante rápido, pero espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Gracias, licenciada. Licenciada, feliz tarde. Feliz tarde, Feliz tarde, compañeros. licenciada. Feliz tarde. Adiós. Ah, sí, por eso era de que dices tú que